Amén. ¿Qué les parece si oramos juntos? Diga conmigo: gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo bueno que tú eres en mi vida. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te doy muchas gracias. Y hoy me pongo en tus manos y te pido que tú me hables. Dile conmigo: háblame, Dios. Ayúdame a comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias por lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Bueno, le voy a invitar a que tome su asiento. Póngase cómodo. Hemos estado compartiendo este tema y hoy es la tercera parte de Acelera. Diga conmigo: acelera. Y es que nos hemos dado cuenta que hay una forma de acelerar. Sí existe una manera de acelerar, digamos, las bendiciones de Dios en nuestras vidas, solo que es una forma que no conocemos, no sabemos, no estamos familiarizados. Y entendíamos a través del ejemplo de lo que fue la casa de Obed-Edom. La Biblia dice que la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom y pasó algo extraordinario. Lo que sucedió en la casa de Obed-Edom es que la bendición de Dios empezó a fluir en su casa y empezó a experimentar que todo era bendecido. Y eso nos enseña a nosotros que en 3 meses nuestra vida puede ser transformada por la presencia de Dios. Entonces entendimos que no se hacía prioridad acelerar en nuestras estrategias, en nuestras maneras de, digamos, cambiar lo que estamos haciendo o esforzarnos más, pero que hay una manera, y es si nosotros hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad. Si la presencia de Dios se convierte en mi prioridad y la cuido y la protejo en mi vida, entonces yo puedo experimentar, así como Obed-Edom, él experimentó la aceleración de la bendición de Dios, así tú y yo podemos experimentar la aceleración digamos, de la bendición de Dios en nuestras vidas. Algo que decíamos era que es muy bueno entenderlo, tenerlo claro, y es que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era un mueble de madera forrado en oro, y eso representaba la presencia de Dios. Eso es lo que llegó a la casa de Obed-Edom. Por supuesto, teniendo claro que un arca sería imposible que sostuviera la presencia de Dios. O sea, la Biblia dice, Dios hablando en el libro de los Salmos, dice: los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Dice, o sea, hay algo que pueda contener la presencia de Dios, y por supuesto que nada puede contener la presencia de Dios. Pero el arca representaba eso, la presencia de Dios. Y cuando llega a la casa de Obed-Edom, después de haber hecho estragos en la casa de los filisteos, la Biblia dice que lo llevaron al templo de un dios que ellos tenían, que se llamaba Dagón. Y la Biblia dice que entre el templo de los filisteos, Dagón quedó postrado a tierra primero, y luego la segunda vez quedó postrado y degollado. Su cabeza y sus manos quedaron cortadas por la presencia de Dios en ese lugar. No solamente les afectó de esa manera, pero la Biblia dice que la misma presencia de Dios representada en el arca hizo que tumores brotaran en los cuerpos de cada uno de los filisteos. O sea, era algo general, hasta que ellos descubrieron: esto es el arca de Dios o la presencia de Dios. Note cómo la presencia de Dios
a uno les hizo daño, derribó a Dagón, lo degolló, le cortó los brazos, y luego a los filisteos los llenó de tumores, y eso fue terrible. Pero no solamente paró ahí, la Biblia dice que cuando transportaron el arca, por no hacerlo correctamente, lo trataron de llevar en un carruaje, y la Biblia dice que tropezando el carruaje, por poco cae el arca, y una persona trata de detener el arca, y cuando la detiene, entonces esa persona cae muerto. David se queda muy triste, todo el pueblo se entristece, voltean, ¿dónde dejamos el arca? Y dicen, bueno, aquí está una casa, ¿quién es? Nadie sabía, pero se descubrió que ahí estaba la casa de Obed Edom, y dejaron el arca en la casa de Obed Edom. Cuando la dejan ahí, ellos se van 3 meses y ellos todavía no entienden qué hicieron mal. 3 meses y no entienden qué hicieron mal. Entonces espero que no uses 3 meses, o sea, para descubrir que hiciste algo mal. Dile al que está a tu lado, descúbrelo más rápido. Sin embargo, el arca de Dios, o la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, empezó a producir bendición. Empezó a producir bendición, y eso es lo que miramos la semana pasada. Entonces, si hacemos nuestra prioridad la presencia de Dios, entonces va a suceder algo. Lo que decía Job 36:11: si oyeres y les sirvieren, acabarán sus días, Job 36:11, en bienestar y en dicha. Diga conmigo, en bienestar y en dicha, o prosperidad y dicha. Entonces, si hicieren qué cosas, si lo obedecieren y lo sirvieren, si lo obedecieren o lo sirvieren, o si oyeren y le sirvieren, si obedecieren y lo sirven. Si obedeces a Dios y sirves a Dios, entonces dice, acabarán sus días en prosperidad y sus años en dicha. O sea, si yo hago la presencia de Dios mi prioridad, y la presencia de Dios va a venir si yo le obedezco y si yo le sirvo. O sea, si yo quiero hacer prioridad la presencia de Dios, no le digo a Dios, Dios, ven, sabes que yo te quiero mucho, te amo mucho, ven a mí, ven a mí, ven a mí. No funciona así. Es si le obedezco y le sirvo. ¿Si le qué? Si le obedezco y le sirvo, entonces su presencia va a venir. Si yo amo la presencia de Dios y la hago mi prioridad, no la hago venir de otra manera, la hago obedeciendo y sirviendo. Entonces, muchas personas, cuando algo no funciona bien, la persona trata de mejorar la estrategia. ¿Cómo le hago más para atraer lo bueno a mi vida? Y piensan, bueno, voy a tener una mejor estrategia. Y no hay nada malo con las estrategias, solo cuando es malo hacer una nueva estrategia, cuando la primera estrategia no la tengo en cuenta. Y eso es cómo atraigo la presencia de Dios. O sea, que mi prioridad es mi estrategia y no la presencia de Dios. Hay veces que la persona busca otras ideas. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Y busca más ideas, pero deja fuera la prioridad de la presencia de Dios. O muchas personas hacen más esfuerzo. Me voy a esforzar por ser una buena persona, me voy a esforzar por trabajar más duro, por arreglar mi relación de matrimonio o mi relación con mis hijos o con mis padres, pero deja a un lado la presencia de Dios. Entonces mi prioridad tiene que ser más que otra cosa la presencia de Dios, y esa presencia es lo que aceleró la vida o la bendición en la casa de Obed-edom. Lo que dice, si me obedecen y me sirven, entonces yo voy a hacer que sean prosperados y que pasen sus años en dicha. O sea, es su presencia la que hace la diferencia. Diga conmigo, la presencia hace la diferencia. Entonces, su presencia produce lo que tu esfuerzo no puede producir, acelera la bendición de Dios.
y eso es lo que vivió Obed-Edom. Experimentó la aceleración. Entonces, ¿por qué? Porque su presencia en mí aclara conceptos que tengo equivocados. Hay veces que no sabemos que tenemos conceptos equivocados, creemos que lo estamos haciendo bien y tenemos los conceptos equivocados. Y lo noté cuando aprendí este pasaje de Job 36:11 y empecé a analizar los 4 puntos más importantes. Por ejemplo, si le obedecieran y le sirvieran, pues obedecer para uno quiere decir una cosa, obedecerle a Dios. Servirle a Dios para otro quiere decir otra cosa. Aún prosperidad para uno quiere decir una cosa y para otro quiere decir otra cosa. Es bien importante que venga su presencia, porque su presencia en mí hace claro todo. Dice que alumbra como la luz del mediodía. Entonces, lo que está, digamos, confuso adentro de mí, con su presencia se hace más claro. No es que Dios se da en partes, pero entre más su presencia inunda mi ser, más se aclaran los conceptos, más se hace claro qué es servir a Dios, qué es obedecer a Dios. Por eso necesito su presencia. Eso acelerará mi bendición. Su presencia aclarará cada concepto adentro de mí de qué es obedecer y qué es servirlo a Dios. Entonces, por eso, entre las metas que nosotros tenemos como MC, funcionamos muy diferente a muchas iglesias, en el sentido de que Dios nos ha enseñado qué es la misión de Dios, y es vayan y hagan discípulos. Y la prioridad de cada persona que aprende a ser discípulos es enseñarle a otra persona a que lo más importante en su vida sea la presencia de Dios. ¿Cómo? Bueno, a través de la comunión con Dios, pero sobre todo en que si una persona logra comprender qué es servir y qué es obedecer a Dios, entonces cada líder que se va levantando, de los 60 líderes de la iglesia, van entendiendo el guiar a otros a servir y a obedecer a Dios, o sea, mantener la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, ahí se levanta un clamor muy diferente en la vida del discípulo de Jesús, y ese clamor es: Dios, quiero servirte. Dios, quiero servirte y quiero obedecerte, porque la Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, pero para asegurarnos que Él nos oiga, necesitamos asegurarnos que pedimos algo conforme a su voluntad. Así que es su voluntad que yo le sirva completamente, es su voluntad que yo le obedezca completamente. Si mi oración, en lugar de ser prospérame Dios, prospera mi matrimonio, yo declaro que soy próspero, yo declaro que soy bendecido, si en lugar de vivir de esa manera empiezo el clamor: Dios, quiero servirte, quiero obedecerte, ayúdame, no sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo hasta hoy, pero ayúdame. Y si yo tengo esa oración y ese clamor, entonces Él, porque pido de acuerdo a su voluntad, Él me va a escuchar. Y entonces el resultado será que seré prosperado, como dice Job 36, seré prosperado y viviré en dicha. Diga conmigo: seré prosperado y viviré en dicha. Dile a alguien: serás prosperado y vivirás en dicha. ¿Por qué? Porque pido conforme a su voluntad, porque mi prioridad no es mi dicha y mi prosperidad, pero quiero obedecer y quiero servirle. Entonces, su presencia a ti y a mí en Jesucristo ya nos fue prometida. No solamente eso, pero lo sabemos a través de la palabra. En Jesucristo
todo funciona diferente. Nosotros en Jesucristo ya tenemos esa promesa. Dice Jesús a sus discípulos en Juan 14:16, pero primero pregunto, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. Le dice a sus discípulos en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Entonces, hubo algo, yo recuerdo mucho cuando recién nos casamos mi esposa y yo, a los 2 años más o menos nos fuimos a estudiar a otra ciudad, y fueron los años más terribles, más escasos, más difíciles de nuestra vida. Y recuerdo bastante que en aquel tiempo habíamos adoptado una abuelita. Ella iba a la iglesia y ya andaba ella en sus 90 y tantos años, y un día me dijo: yo oro por ustedes todos los días, oro por ustedes, por ti y por tu esposa. Y yo estaba jovencito, ¿no? Y el saber que ella oraba por mí, bueno, yo sabía que mi mamá oraba por mí, pero por alguna razón, no sé si adentro de mí yo pensaba, por estar tan abuelita, Dios, de seguro Dios la escucha más bien a ella. Y yo me sentía literal, en momentos bien difíciles de mi vida, yo sentía su oración. Yo sentía su oración y sentía que alguien oraba por mí. Era un tiempo muy, muy difícil. Después, bueno, ella murió a los 100 y feria de años, y yo me quedé sin la abuelita que oraba. Pero bueno, siempre mi mamá ha orado, y en el transcurso de los años yo sentía la oración de mi mamá sobre mi vida, y era algo muy bonito. A veces en los tiempos difíciles yo sabía que alguien estaba orando por mí. Ahora yo sé de varios de mis discípulos oran por nosotros, pero me maravilla mucho que algunos de los hijos de mis discípulos, los más pequeños de todos, no sé si los más grandes, pero por lo menos los más pequeños sí, siempre oran por nosotros. Bueno, eso es glorioso, sentir la oración de alguien. ¿Quién se siente bendecido cuando alguien ora por ustedes? Eso es bien bonito, pero la parte que quiero traer a tu corazón es claridad en que tienes alguien mayor que ora por ti, y es Jesucristo. Amén. No solamente dice aquí, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por quién lo estaba haciendo? Diga conmigo: por mí. Dile al que está a tu lado: Jesús ora por ti. ¿Qué se siente que Jesús ore por mí? Yo sentía bonito cuando mi mamá oraba por mí, sentía bonito cuando mi abuelita oraba por mí, pero un día, cuando ya se fue la abuelita y cuando se fue mi mamá, descubrí, bueno, pero no nada más mi mamá oraba por mí, no nada más la abuelita oraba por mí, Jesús mismo, la Biblia dice que intercede por nosotros. Y yo me imagino esa intercesión diciéndole: Padre, otra vez la volvió a regar, pero por favor ayúdala. Benita no se lo merece, Jesús menos, Dios, pero ten cuidado, bendícelos. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: Jesús ora por ti siempre. ¿No se siente bien que Jesús ore por ti? Porque no ora por mí porque yo le caigo más bien, no, también ora por ti. De hecho, la oración que tú haces, tú no oras por alguien porque está muy fuerte, no, oras por alguien porque está muy débil. Amén. Si tú no necesitas oración, Jesús ¿para qué ora por ti? Pero Él ora por ti porque sabe que tú lo necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile al que está a tu lado, dile: Dios, Jesús ora por ti. Ahora, ¿cuál era su oración de Jesús? Dice Jesús: y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador. Porque necesitábamos un consolador. Así que si tu mamá no ora por ti, si tu papá no ora por ti, si tu suegra no ora por ti, si nadie ora por ti, tienes que saber: Jesús está orando por ti. Jesús está orando por ti. Diga conmigo: Jesús ora por mí. Dice: y rogará al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, la presencia de Dios en nuestras vidas no tiene que ver con nuestros méritos, tiene que ver con la oración de Jesús.
La presencia de Dios en nuestras vidas no tiene que ver con cuán buenos somos nosotros, tiene que ver con cuán bueno fue Jesucristo. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Así que el Padre no nos puede a veces escuchar a nosotros, pero a Jesús sí lo puede escuchar. Y la oración de Jesús no es Dios, pásales por alto todos los pecados. No, es dales el consolador para que esté con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdalos, consolador, ayudante, Espíritu Santo, ayúdalos para que ellos puedan, ¿qué cosa? Obedecer y servir a Dios. Porque si yo obedezco y sirvo a Dios, Jesús no quiebra las leyes. Jesús no dice prospéralos aunque hagan lo malo, prospéralos y hazlos dichosos aunque hagan lo malo. No, Él está orando, dales al Espíritu Santo para que les ayude a obedecer y a servir, y entonces pasarán sus años en dicha y en prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la oración de Jesús. Jesús está orando por ti, no para que Dios cancele las leyes espirituales, sino para que tengas la ayuda del Espíritu Santo. ¿No se siente bien tener un intercesor de ese talle, de ese grado? Amén. Si tú piensas que Dios oye a tu mamá, pues mucho más oye a su propio Hijo Jesucristo, que murió en una cruz por todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora oras al Dios que escucha, oras, Espíritu Santo, ayúdame, quiero obedecer, quiero servir, ayúdame a obedecer, ayúdame a servir. Esa es otra oración conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Él nos oye en nuestra oración. Entonces, ¿cómo preparo un ambiente para la presencia de Dios? ¿Cómo lo preparo? Bueno, ¿cómo lo preparó Jabes? Porque mientras los demás no supieron cuál fue el error, la presencia de Dios llegó a la casa de Jabes y él se quedó como impactado. Él solo la recibió adentro de su casa y empezó la bendición. ¿Qué quiere decir? Que Jabes estaba listo, que no es gran cosa lo que Dios nos pide, que no es nada sofisticado, que no es digamos el encontrar acertijos en la Biblia. No, es algo simple que cualquiera puede escuchar. Y por supuesto la Biblia es maravillosa. Y yo recuerdo, tengo un libro que nunca he terminado de leer porque es mucha ciencia para mi cerebro, me empacha tanta ciencia, pero tú descubres cosas, por ejemplo, que están escritas en el original de la Biblia, y tú te quedas como anonadado de la perfección que existe en el idioma original, y tú te quedas como wow, bueno, hay montones de ejemplos, pero no nos da el tiempo para mencionarlos. Pero es increíble la riqueza que hay, la numerología en la Biblia, el entender cosas, pero nada es digamos de manera que alguien no lo entendiera, sino que lo que Dios quiere es que sea fácil. Hey, sírveme y obedéceme. Si me obedeces y me sirves, entonces serás prosperado y vivirás dichoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo preparo el ambiente para la presencia de Dios? Jabes lo tenía listo. Tú puedes preparar el ambiente. ¿Cómo lo preparo? ¿Es posible prepararlo? Si es posible, ¿cómo entonces lo preparo? Es muy simple, muy sencillo. Y número uno, diría yo, mantén un corazón obediente y de servicio. Diga conmigo, manteniendo un corazón obediente y de servicio. Una vez más, manteniendo un corazón obediente y de servicio. Y luego en 1 de Samuel capítulo 15 verso 22 dice así: y Samuel dijo:
se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, un corazón obediente, el corazón obediente, por lo tanto va a servirle a Dios. Entonces, mantén un corazón obediente. Primero que nada, mantén un corazón obediente. Enséñale a alguien para que practiques cómo hacer discípulos. Dile, sobre todo, mantén un corazón obediente. Sí, a tu vecino. Ahí estás entrenando cómo hacer discípulos. Entonces, si quisieras enseñarle a alguien, ¿qué le dirías? ¿Cómo preparar la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo? Un corazón obediente. Y un corazón obediente le sirve a Dios. Entonces, mantente, número 2, mantente a cuentas con Dios. Mantente a cuentas con Dios. ¿Cómo? Mantente a cuentas con Dios. Cuando Jesús llamó a los discípulos y les dijo, voy a lavarles los pies. Entonces, los discípulos, unos obedecen y se disponen, se quitan los zapatos o las sandalias, y Jesús empieza a lavarle los pies. Algunos no entienden qué está pasando, pero Pedro empieza a razonarlo y dice, Jesús, no es posible, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios hecho carne, tú no me lavas a mí los pies, tú eres Dios, tú no te humillas. Jesús le dice, no funciona así, Pedro. Si tú quieres ser mi seguidor, tienes que permitir que te lave los pies. Pedro no lo entendía, le dijo, Señor, tú nunca me lavarás los pies. Y Jesús le dice, si tú no dejas que te lave los pies, tú no puedes tener parte conmigo. Cuando Pedro vio que la cosa era más seria de lo que él se imaginaba, dijo, Señor, entonces no solamente me laves los pies, báñame entero. Jesús le dijo, no funciona así. Y ahí es donde le dice Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, primero quiero decir que dijo limpios estáis, pero no todos, porque dentro de los 12 ahí estaba Judas Iscariote, y Judas era el tipo de cristiano que va a la iglesia pero nunca nació de nuevo. Mi pregunta es, si puedes entender esto y tú no te ves nacido de nuevo, clámale a Dios con todo el corazón. Judas tenía un corazón incorrecto, y cada persona, no por entrar adentro de la iglesia, nace de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, por eso Jesús le dijo, pero no todos. Pero quiero que sepas, si tú creíste en Jesucristo, si tú creíste en el Evangelio, entonces tú fuiste lavado. El día que creíste, ese día Él te lavó y te limpió por completo. La Biblia dice que el Evangelio es la noticia de que Dios mismo envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. O sea, esa es la idea de Dios. Vino Jesús a buscar y salvar lo que se había perdido. Cada persona que escucha el Evangelio de que Jesucristo vino a morir en una cruz y derramar su sangre en nuestro lugar, y si una persona lo escucha, lo cree y lo recibe, entonces en ese día la persona le dice, Jesús, gracias por morir por mis pecados, yo me arrepiento de mis pecados,
te pido perdón y te entrego mi vida. En ese momento la sangre de Jesús te lava de todos tus pecados. No hay nada de qué avergonzarte más. Si había algo en tu vida que te avergonzaba, que te hacía sentir miserable, que te hacía sentir avergonzado, que te hacía sentir acusado, ya Jesús te lavó. Y eso es lo que les dice en este versículo. Ustedes ya fueron lavados. Diga conmigo: ya fui lavado de todos mis pecados. Una vez más, diga conmigo: ya fui lavado de todos mis pecados. Diga conmigo: no hay culpa dentro de mí, no hay vergüenza dentro de mí. He sido justificado, he sido lavado, he sido limpiado. ¿Cuántos dicen amén? Dice Jesús: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios están. Diga conmigo otra vez: estoy limpio. Entonces, lo que Satanás usa para esclavizar a una persona es nuestros pecados que cometimos en algún punto de nuestras vidas. Ese mismo pecado Satanás lo trae a tu mente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para que tú te sientas avergonzado o avergonzada, y eso te hace débil otra vez y te hace caer en el mismo pecado. Pero cuando tú, en lugar de recordar lo que pecaste en el pasado, te recuerdas: fui lavado con la sangre de Jesús, fui limpiado de todos mis pecados, es como si jamás en mi vida cometí un error. ¿Cuántos dicen aleluya? Dele un aplauso a Jesús, que murió por nuestros pecados. Dice Jesús: pero aunque hayas sido lavado, tienes que tener claro que cada día tú caminas por este mundo. Es lo que le enseña a los discípulos, especialmente a Pedro. Pedro, solo por caminar en este mundo, estamos en un mundo corrompido, porque Satanás y sus demonios viven en este mundo y lo infestan de una corrupción, y solo por caminar en este mundo eres contaminado, solamente por caminar en este mundo. Y le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿sabes qué? Tienes que lavarte continuamente los pies, y yo te los tengo que lavar. Jesús no estaría un día para lavarle los pies físicamente, pero el Espíritu Santo estaría con él para lavarle los pies. Y cuando tú te quitas esa contaminación cada día, entonces tú vas a estar listo para correr la carrera, porque no va a haber peso que Satanás te imponga, no va a haber culpa que él te imponga. Y le dice a Pedro: tú tienes que dejarme lavarte los pies. Si quieres tener parte conmigo, déjame quitarte la contaminación. Ya está limpio todo, pero solo los pies. Hay que quitar la contaminación. Entonces, si tú cada día te preocupas de limpiar la contaminación, no es porque eres peor que otros que te tienes que limpiar los pies. No, todos pisamos este mundo y todos nos contaminamos. Entonces todos tenemos que ir y lavarnos los pies. Ya Jesús no está físicamente, pero su Espíritu sí está en medio de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Bien simple. Jesús dijo: cuando oren, oren así: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces pidan perdón. Es que me enojé ayer. No dejes la otra semana, porque vas a acumular, vas a pedir perdón. Algunos oran así: Dios, si es que te ofendí, por favor perdóname. Qué humildad. Si es que te ofendí, ¿cómo que si es que te ofendí? Tienes que saber cuando le ofendes, para poder arrepentirte y decirle: Dios, cuando le hablé mal a mi esposa, te pido perdón. ¿Cuántos esposos dicen amén? Varios esposos no dijeron amén. Cuando ofendes a tus hermanos, hay que decir: y perdón, Dios, por ofender a mis hermanos. Amén. O sea, tengo que entender cuándo la regué, cuándo me contaminé, cuándo entró el problema. Entonces, cuando yo me arrepiento y pido perdón, el Señor dice: eso es como limpiarte la contaminación de los pies. Entonces, mantén cuentas claras. No dejes
un día o 2 días o 3 días sin pedir perdón. Y si los dejaste otra vez, di, bueno, Dios, y también te pido perdón porque también dije mal ayer, y también te pido perdón por antier, y también, pero cada día, pastor, sí, cada día, dile al que está a tu lado, cada día hay que orar y pedir perdón. Así que Jesús les enseñó a sus discípulos a que oraran, y les dice: cuando oren, pidan perdón. Número 3, o sea, ten cuentas cortas con Dios. Y número 3, mantente a cuentas con tus hermanos. ¿Mantente a cuenta con quién? Con tus hermanos. Mateo 6, 14, 15. Y ese versículo es justo después que Jesús les había enseñado a pedir perdón. Y no era nada complicado, no era algo tan laborioso. Hay veces que siento que nosotros lo hacemos más complicado, pero Jesús dijo: no, nada más, y perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así de simple, sí, así de simple. Amén. Entonces, después de eso les dice: bueno, y también tienen que mantenerse a cuentas con sus hermanos, porque justo después de pedir perdón les enseña: y oren también, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, recuerde, es Jesús, está de nuestro lado. De hecho, Él ora por mí, Él ora por ti, Él ora por mí. Diga conmigo: Él ora por mí. Pero Él dice: mira, aunque yo ore por ti, yo puedo orar por ti, pero si tú no perdonas a tus hermanos tus ofensas, Dios no te puede perdonar. Ahora, me lo está diciendo mi intercesor, para que no me confunda y diga: al cabo que Dios, pero Él intercede, Jesús siempre ora por mí, seguro el Padre lo va a escuchar. Jesús dice: no se equivoquen. Aunque yo ore por ustedes, si ustedes no perdonan, mi Padre tampoco los perdona. Entonces, no la puso difícil, porque hay veces que es difícil, y lo es. Imagínense, si yo que predico aquí, usted que no predica, yo me comprometo aquí, cada vez que yo predico, mi primera fila es mi esposa, mi hija, mi otra hija y mi otra hija. Y ya saben que las tengo que perdonar cada vez. ¿Se imagina? Pero es que si lo hago así, va a tomar ventaja. Pues déjala que tome ventaja. No te preocupes, que Dios te defiende. Amén. Entonces, Él dice: mira, yo mismo que oro por ti, te tengo que decir una cosa: aunque yo intercedo por ti, aunque yo oro por ti, si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre tampoco te puede perdonar. Así que yo hice un trato conmigo mismo y me dije a mí mismo: César, no te puedes permitir no perdonar. Siempre tienes que perdonar. Y hice un pacto conmigo mismo. ¿Quiénes quisieran hacer ese pacto con Dios? Diga conmigo: Dios, yo también me prohíbo no perdonar. Siempre voy a perdonar, aunque no se lo merezcan. Y claro, nadie se merece tu perdón. No, nadie se lo merece, pero tú sí te lo mereces. Y si tú perdonas, Él te perdona a ti. Si tú te perdonas, Él te perdona a ti. Si tú te perdonas, Él me perdona a mí. Dile al que está, predícaselo, a lo mejor no me oyó a mí. Dile: si tú perdonas, Él te perdona a ti. Entonces, número 3, tengo que mantener cuentas con mis hermanos. Tengo que mantener cuentas con Dios. Tengo que tener un corazón obediente, un corazón dispuesto a obedecer y a servir, y estar a cuentas con Dios, estar a cuentas con mis hermanos. Y número 4,
tengo que desarrollar el carácter de Cristo. Ahora, nadie sabíamos desarrollar ni tener el carácter de Cristo, no lo sabíamos. De hecho, hay muchas cosas que no sabemos. Pero cuando su Espíritu está dentro de nosotros, Él te puede guiar y lo va a mirar usted. Por ejemplo, está en Isaías 58, 3 al 12. Y Dios les comparte a los hebreos, a los judíos, les dice acerca del carácter de Dios, que es el mismo carácter de Cristo. Les dice en el 3 al 12 de Isaías 58, dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? O sea, este tipo de cristianos ayunaba. A lo mejor, no sé si usted es de ese tipo de cristiano que ayunaban. Pastor, ¿pero qué es ayunar? Ayunar es no comer por 48 horas. Eso es un ayuno. 24 o 48 o 72 horas o etcétera, etcétera. Jesús lo logró por 40 días. O sea, 40 por 24. Un matemático, 40 por 24, 40 por 24. Ok, luego me lo... 960 horas. Ese es un ayuno. Bueno, este tipo de cristianos, discípulos de Dios, ayunaban para empezar. Bueno, yo sé que es muy fácil entender quién ayuna mucho y quién ayuna poco. Aleluya. Dice: porque ayunamos y no hiciste caso. O sea que ellos hasta ayunaban y no les hacía caso Dios. Algunos de ustedes se preguntan: ¿por qué Dios no me hace caso a mí? Pero ni siquiera ayuna. Entonces, Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen aleluya? Y luego dice: humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Bueno, yo sé que el mensaje es uno, pero quiero que vaya más allá, porque dice aquí: y oprimís a todos vuestros trabajadores. Esta clase de discípulos de Jesús tenía que trabajadores. ¿Usted tiene trabajadores? No, yo no oprimo a mis trabajadores. No, ni tiene trabajadores. Escuche con el otro oído de acá de adentro. Escuche con el otro oído de acá de adentro. Si usted no tiene trabajadores, a lo mejor usted está más perdido de lo que usted se imaginaba. Yo sé que va a batallar, porque nadie queremos sentir que no estamos tan bien como queremos, pero ábreles el corazón de adentro. Este tipo de cristianos había entendido que Dios funcionaba en el mundo espiritual y traía al mundo terrenal de tal manera las cosas que una persona prosperaba tanto, y solo tú puedes emplear a un trabajador cuando tienes tanto trabajo y no puedes con él, y traes a otro y te prospera más Dios y dices: necesito otro, y luego más y te traes a otro y a otro y a otro y a otro, y uno no piensa en eso. Sabe que por años viví en fracaso total y ni siquiera sabía que estaba en fracaso. Y hay veces que uno se conforma con un cristianismo religioso, pero donde no vemos resultados. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, este es el otro mensaje, no es el mensaje siquiera que estamos predicando, pero tú empiezas a ver: wow, este tipo de gente tenía trabajadores, algo estaban haciendo bien, y ahora como quiera Dios no los está escuchando. ¿Qué tal mi vida? ¿Qué tal yo? Algo no está bien conmigo. Y eso empezó a despertarlo Dios en mi espíritu. ¿Está despertándolo hoy en tu espíritu? Digo, o sea, entonces si no tengo trabajadores no voy al cielo, pastor. No, si vas al cielo, don't worry. Vas a ir al cielo si no tienes trabajadores. Lo que quiero es que tú entiendas es que para Dios es algo normal
que tú prosperes al grado de que tú tengas que contratar a otras personas. ¿Cuánto les gustaría eso? Pero tienes que concentrarte en su presencia. Diga conmigo, en su presencia. Entonces dice, ayunamos y no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas, porque en el ayuno ayunas el alma. O sea, no comes por 42 horas y te sientes terrible. No comes por 48 horas y te sientes terriblísimo. No comes por 72 horas y ahora sí estás rasguñando con el alma. No les ha pasado ni sabe qué es el ayuno. Pues oye, ¿qué es eso de ayuno? Bueno, es no comer, pero para buscar a Dios. Y luego dice, pero lo hicieron, y que esta gente que vivía vidas extraordinarias, lo hicieron, y luego llegó un punto en que Dios no los escuchaba, pero era otro problema. O sea que nuestro problema está más profundo de lo que tú y yo nos imaginábamos. ¿Cuántos quieren que eso cambie? ¿Cuántos tienen oídos para oír? ¿Cuántos no saben ni qué estoy hablando? Qué bueno que no hay muchos amenes en eso. Pero luego dice en el verso 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. O sea que es como si Dios no oye en la oración en un punto, ni siquiera aunque ayune, y no escucha. Pero luego dice, y bueno, ya entendimos que quizás mi problema sea más grave que el de esta gente. Y luego dice verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. Y recuerde que el hombre aflige su alma porque van 24 horas sin comer, y ahora sí se aflige hasta las emociones. 24 horas y las emociones van en otro nivel. 72 horas y es otra cosa. Dice Dios, es esto lo que yo escogí, que el hombre se aflija su alma, que incline su cabeza como junco. O sea, que esté orando nada más todo el día ahí agachado, hincado y tirado en el suelo. Dices, eso es lo que me agrada a mí. ¿Tú crees que eso a mí me complace o me hace escuchar tu oración? Y luego dice, y haga cama de silicio y ceniza, como Job. ¿Se recuerdan que Job se acostó en ceniza y se vistió de silicio? O sea, traía un traje de istle, se quitó su ropa buena y se puso traje o ropa como un costal de istle, y luego se llenó de cenizas. Pero dice Dios, ¿es esto lo que yo quiero de ustedes? Y luego dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y luego dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y luego dice, desatar las ligaduras de impiedad. Hay personas que son impías porque están atados. No me estoy refiriendo solamente a ti. Si tú tienes una atadura que tú dices, esto yo no lo debería de estar haciendo, bueno, éntrale al ayuno, desátate con ayuno, y Dios te va a escuchar porque quieres obedecer y servir a Dios. Pero aquí no está hablando ni siquiera de ti mismo. Dice, desatar las ligaduras de impiedad de otras personas. Si tu esposo no puede cambiar, es porque hay un demonio que lo está atando y lo hace ser como es. Si tu esposa, pastores que no la conoce, está endemoniada, por eso ayuna por ella, para liberarla de toda impiedad. ¿Cuántos dicen amén? Dice, soltar las cargas de opresión. Hay personas que no tienen paz porque demonios la están oprimiendo, literal. Entonces necesita a alguien que se levante y la defienda a esa persona. Dice, si tú dedicas tu ayuno no para lo que tú quieres o necesitas o te hace falta, pero para bendecir la vida de otras personas, dice, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo.
dice, ese es el ayuno que yo escojo. Eso es lo que yo oigo. Eso es lo que yo respondo. Dice, cuando tú haces todo esto, entonces tú no estás viviendo para ti mismo, pero para bendecir a otros. Cuando bendices a otros, estás obedeciendo a Dios y estás sirviendo a Dios. Cuando obedeces y sirves a Dios, Él dice, del otro no te preocupes, yo me encargo. Vas a ser prosperado y vas a ser dichoso. Diga conmigo, seré prosperado y seré dichoso porque viviré para liberar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Dice, entonces vas a desatar las ligaduras de impiedad, vas a soltar las cargas de los oprimidos, vas a dejar ir libre a los quebrantados y vas a romper todo yugo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y eso habla de carne y sangre, como de tu familia. O sea, yo no puedo pretender servir a Dios y no importarme la gente. No puedo hacerlo, no existe tal cosa. Ahora, escucha bien, porque muchas personas, yo soy pastor y me escuchan predicar esto y me dicen, pastor, pues ya que habló de eso, yo necesito unos $1,000. Le digo, ¿por qué? ¿Quieres ir de vacaciones? Sí, quiero ir de vacaciones. Yo también. Aquí dice que con el hambriento. Si no tienes hambre, no calificas. Pero yo tengo otra forma de hacerlo, y es cuando yo quiero que Dios me escuche. Yo conozco personas en necesidad, que yo conozco su necesidad. Yo no voy a la esquina y le suelto $100 a la persona que está en la esquina, porque él después de eso va a andar más alto que tú y yo, más high. Después con unas 3, 4 cervezas y unos 3, 4 cigarros de marihuana. Yo no voy a hacer eso, pero conozco personas que están viviendo situaciones más difíciles que las mías, y entonces voy a darle a ese tipo de personas. Busca a tu mamá y busca a tu papá. Busca a tus abuelos, busca a las personas del pasado que tienes 10 años que no hablas con ellos y sabes que están en situaciones difíciles. Si alguien viene y te pide, no es así como funciona. ¿Me está escuchando? Jesús mismo no arregló el problema de la pobreza. Jesús un día llegó una mujer y tomó un perfume que tú y yo no podíamos pagar, porque costaba lo que cuesta el salario tuyo de un año entero. Y esa mujer vino y lo quebró y lo echó en Jesús, y Jesús no la reprendió. Mujer, ¿por qué desperdicias en perfume? Jesús dijo, no quiero irme a la tumba perfumado. Y lo aceptó el perfume en su cuerpo. No es digamos ninguna clase de comunismo. No estamos hablando de eso. Habla simplemente de un corazón que le importan las demás personas. Ese tipo de corazón que le importa cuando alguien está sufriendo y puede hacer algo. Si puede hacer algo, dice, ese día que ayunas y no te comiste la hamburguesa de $20, esos $20, entonces busca a quien le puede bendecir más que a ti. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Entonces, si lo haces, dice Dios, si lo haces, escucha bien, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo descubras y no te escondas de tu carne y sangre, o sea, de tu hermano en la sangre. Dice, cuando te necesita, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, verso 9, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el dedo, dice, en medio de ti el yugo primero, el dedo amenazador y hablar vanidad. O sea, cuida lo que hablas,
no juzgues a otros, no apuntes a otros, no traigas juicio contra. No es tu tarea, no es tu trabajo. Nosotros no estamos aquí porque somos más santos que nadie. Estamos aquí porque reconocimos un día: yo necesito la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la necesité antes y la sigo necesitando. Quita el yugo, quita el dedo amenazador, quita el hablar vanidad, quita el juicio de tu corazón. Dice verso 10: y si dieres tu pan de nuevo al hambriento y saciares al alma afligida, dice, en las tinieblas nacerá tu luz. O sea que cualquier persona que honra a Dios igual vive tinieblas, pero Dios dice: aunque vivas tinieblas en un punto de tu vida, yo voy a hacer que salga la luz. Dice, en las tinieblas nacerá tu luz. Dile al que está a tu lado: tu luz viene porque harás lo correcto. Y tu oscuridad será como el mediodía. Y luego verso 11, y este me encanta, los dos que siguen: y Jehová te pastoreará siempre. ¿Por qué Él te pastorea? Porque aunque he caminado seguro muchos años de mi vida, Él me ha guiado. Por eso estoy en la vida que estoy. Por eso Dios ha sido bueno conmigo, porque Él va guiando mi camino. Él es mi pastor, y porque Él es mi pastor, nada me falta. Él me va guiando, pero me guía no porque soy tan bueno, me guía porque Él sabe que estoy perdido sin Él. Dice: te he guiado porque me necesitabas ahora, pero me vas a seguir necesitando toda tu vida. Entonces toda tu vida, dice, Jehová te pastoreará siempre. Diga conmigo: Jehová me pastoreará siempre. O sea que cuando estés perdido, Él te va a decir: hijo, hey, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Amén. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Diga conmigo: Padre, aunque sea con patadita, guíame, sé mi pastor. Amén. Dice: y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. O sea, cuando hay agua en ti y eres manantial, no solamente es para ti, no solamente es para tu esposa, no solamente es para tus hijos, pero empieza a brotar para otras familias. Y otras familias empiezan a recibir del agua viva que es en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: hay agua en ti, hay agua para el sediento, hay agua para otros. Dice: y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y esa promesa Dios me la dio hace unos años atrás, y dice así el verso 12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Y yo entendí, no solamente es que yo lo podría hacer, pero dice: y los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? No solamente tus hijos en la sangre, pero tus hijos en la fe. Cuando dice los tuyos, habla tu descendencia, los hijos en la sangre y los hijos en la fe. Dice: los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. O sea, lo que parecía que ya no se iba a levantar, Por eso me encanta cuando ayudo a una persona que después descubro que esa persona era hijo de pastor o de abuelo de pastor o nieto, de pastor o bisnieto, o parecía que el enemigo había destruido esa vida, y Dios dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás. O sea, lo que el enemigo había destruido hasta el suelo, ya no había esperanza. No hay
un argumento positivo, porque mis padres no dejaron ninguna bendición para mí. Mis abuelos vivieron lejos de Dios, mis padres vivieron lejos de Dios, mis bisabuelos vivieron lejos de Dios. No hay fundamento. Y Dios dice: tú y los tuyos van a poder edificar fundamento, van a levantar familias fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y serás llamado reparador de portillos. Yo le decía: ¿por qué reparador de portillos? Porque hay muchas personas que el enemigo entra como Juan por su casa. O sea, se mete como si nada, les roba, les quita. La persona ni extraña la bendición porque no sabe qué es bendición, ni extraña tener casa porque nunca ha tenido casa, no extraña tener una casa más grande porque nunca la ha tenido. Es como si el enemigo le logró robar absolutamente todo. Y Dios dice: pero yo te voy a hacer a ti capaz de que fluya en ti esa bendición a tal grado que vas a ponerle portillos, vas a ponerle cercas a las familias, y ahora el enemigo no va a poder entrar. Así como cuando Satanás le dice a Dios: tú has cercado a Job, ¿cómo voy a entrar? Y Dios le dice: claro, lo cerqué, lo protegí. Así tú vas a levantar protección. Cuando tú escuchas esta palabra y tú dices: entonces si sirvo a Dios y le obedezco, y empiezas a soñar, ahí estás poniendo un cerco alrededor. Y empiezas a decir: oh, yo tengo que pedir perdón y tengo que perdonar. Aunque me ofendan feo, tengo que perdonar todos los días, tengo que perdonar. Estás construyendo un portillo alrededor, estás poniendo una cerca, y el diablo viene otra vez muy campante a tratar de atacarte y dice: siempre lo hago caer con lo mismo otra vez, y entra y encuentra la cerca ahí. Ahora ya no puede pasar. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora tú no solamente pones portillo en tu propia vida, pero ahora pones portillo en la vida de otras personas. Ahora otras personas, por ejemplo, hoy tú estás entendiendo: tengo que hacer prioridad la presencia de Dios, tengo que obedecer a Dios, es mi prioridad, tengo que pedir perdón continuamente a Dios. Estás poniendo portillos hoy. Tú te das cuenta: tengo que perdonar a cualquier persona, no me doy permiso de no perdonar, tengo que perdonar, de aquí en adelante soy un perdonador. Tú pusiste un portillo, el enemigo no puede traspasar eso. No es que tú eres muy valiente, no es que tú eres muy fuerte, talentoso, guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. No, es la protección de Jesucristo alrededor de ti. Y Dios dice: no solamente podrás poner portillo y protección alrededor de ti, pero pondrás protección alrededor de otras familias. Dios dice: te levantará a ti, pero levantará a los tuyos, a los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: voy a poner nuevos cimientos, voy a poner portillos, voy a reparar las ruinas antiguas. Ese soy yo. Diga conmigo: ese soy yo. Una vez más, diga conmigo: ese soy yo. Voy a levantar las ruinas antiguas, voy a poner portillos, voy a poner nueva fundación, no solamente en mi vida, pero en otras familias. Diga: en el nombre de Jesús, yo declaro, porque mi prioridad será la presencia de Dios. Ese soy yo. Póngase de pie en esta tarde y ore conmigo con todo su corazón. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados, dígale: Dios, quiero amar lo que tú amas. Quiero que tu presencia encuentre lugar en mí. Quiero amar lo que tú amas. Quiero amar tu presencia de tal modo que siempre busque tu perdón.
que siempre perdone, que siempre, Padre, me importen los que me rodean, que siempre, Padre, mi deseo sea la bendición de este mundo, porque yo te serviré, porque yo te obedeceré. Hoy creo que tú acelerarás en mi vida y que me prosperarás y me harás dichoso. Padre, gracias por enseñarme hoy. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Hola familia MC Church, qué bendición poder estar aquí con ustedes y compartir los principios de Dios con ustedes. Cada principio que Dios tiene para nosotros es una oportunidad para que nosotros seamos bendecidos. Vamos a ver lo que dice en Salmos 1. Dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a mirar su palabra un poquito más. Dice en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Mira que Dios tiene lo mejor planeado para nosotros, y que cada decisión que nosotros tomamos tiene que ser guiada por la palabra de Dios. El principio de la ofrenda y el diezmo es un paso de obediencia y una oportunidad de ejercitar nuestra fe. En Malaquías 3:10 nos dice Dios cómo ejercitar sus principios. Dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Resultado es lo siguiente: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios ha sido tan fiel conmigo y con mi familia cuando nosotros aplicamos los principios de Dios en nuestras vidas. Él tiene lo mejor planeado para nosotros. Mira lo que dice en Salmos 1:3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Si tú tienes esa determinación el día de hoy de ejercitar los principios de Dios en tu vida, te voy a invitar que des tu ofrenda o tu diezmo por mandando un mensaje al número que se ve aquí, por usando la aplicación Tidely o por usando el sobre que ves en tu silla. Y mientras preparas tu corazón, te invito a ponerte de pie en este momento, y ¿por qué no oras conmigo? Di: Jesús, gracias por la oportunidad que me has dado de ejercitar tus principios. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy aplico esa sangre sobre mis finanzas. Yo declaro que seré próspero a través de tus principios y a través de ejercitar mi fe el día de hoy. Hoy declaro que yo soy próspero en el nombre de Cristo Jesús. Amén.